la necesidad de domar la lengua. Vamos a orar para que el calor, el sueño no nos gane. Debemos acostumbrarnos como la iglesia de Dios o como una iglesia que pretende adorar a Dios aun cuando escucha su palabra, porque escuchar la palabra es un acto de adoración. Usar los medios necesarios, anotar, guardarnos el día anterior para que podamos prestar atención a lo que tiene la primacía, no por el pastor, no por el que enseña, sino por la palabra de Dios. El tiempo de predicación de la palabra tiene la primacía en la adoración a Dios, cuando Dios se comunica con su pueblo. Así que debemos tomar todas las iniciativas que tengamos que tomar para poder estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Una de esas iniciativas siempre es orar. Vamos a rogarle al Señor para que nos ayude. Señor, gracias. Gracias por permitirnos cantarte a ti. Pero tú sabes que somos débiles. Nuestros cuerpos se desgastan, se cansan. Y seguramente algunos por los trajines y las cosas que tenían que hacer ayer no pudieron descansar bien. Pero te ruego para que a ellos les animes y les motives a buscar alternativas donde puedan honrarte aún el día anterior de venir a adorarte a ti. Y también nos dé la capacidad para estar atentos, para estar despiertos. Ayúdanos, Señor, a valorar inmensamente el tiempo cuando tú te comunicas con tu iglesia. Es tu palabra, eres tú mostrando tu voluntad a tu iglesia. Tú quieres hacerla santa. Y has escogido tu palabra, la predicación, un medio hablado por medio del cual obrar, Señor, para el bien de tu iglesia y para tu gloria. Bendícenos pues con la guía de tu Espíritu Santo, te lo rogamos. Amén. La necesidad de domar la lengua, parte 2, capítulo 3 del libro de Santiago. Vamos a leerlo hasta el versículo 8. Del 3 al 8. Del 1 al 8, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Las palabras tienen gran poder, definitivamente. Tienen un gran poder. Las palabras tienen aún la capacidad de poner una nación en contra de otra. Y eso es lo que nos ha estado enseñando, o nos enseña Santiago aquí. Vimos algo brevemente la semana pasada. Todos nosotros estamos conscientes de la necesidad que tenemos de domar nuestras lenguas. Tú y yo creo que de lo que hemos aprendido la semana pasada nos dimos cuenta cómo somos de lengua fácil. Y es bueno que reconozcamos nuestra maldad. Somos muy lengua suelta. Y pecamos.
Solo que algunos de nosotros subestimamos el pecado de la lengua. La semana pasada comenzamos con este capítulo 3, aprendimos acerca de cómo lo que nosotros decimos, hablamos, es una manifestación de lo que está en nuestro interior. Y cómo es tan fácil, cómo es tan difícil, mejor dicho, cómo es tan difícil hablar sin pecar. ¿Quién puede domar la lengua? ¿Quién puede evitar pecar? Santiago nos decía que no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque incurriremos en un juicio más severo, en un juicio mayor. ¿Quién puede hablar sin pecar? Los maestros son los que generalmente más hablan y usan sus lenguas. Ahora Santiago va a introducirnos y va a hablar del poder que tiene la lengua. El poder que tiene la lengua. No solamente es difícil usar este miembro sin pecar, sino que el alcance, la dimensión de la que logra este instrumento es algo que escapa aún de nuestro entendimiento, en serio. Nosotros no sabemos a veces lo que alcanzan nuestras palabras y nos parecen tan sencillas. Santiago, capítulo 1, verso 9, como ya hemos visto, dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. En ese mismo capítulo, versículo 16, dice: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El dominio propio en el hablar es algo que todos debemos ejercitar. Una vez más, en ese versículo 16 del capítulo 1, nos siguió hablando de la lengua. En Santiago 2:12 dice: así hablar y así hacer como los que han de dar cuenta. Debemos hablar y hacer como los que han de dar cuenta. En el capítulo 2 menciona el hablar nuevamente. En el capítulo 3 es lo que estamos considerando, donde se habla ampliamente de la lengua, de este tema. Pero en el capítulo 4 se vuelve a hablar de la lengua. En este caso Santiago dice en el versículo 11 del capítulo 4: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y luego en el capítulo 5 habla del mismo tema. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Santiago habla del tema de la lengua en todos los capítulos de su libro. Él da mucha importancia al tema. Entonces nosotros debemos también darle bastante importancia al tema. Hemos visto también que Santiago es un eco de un libro del Antiguo Testamento. ¿Qué libro hemos citado una y otra vez del Antiguo Testamento hablando de la lengua? Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios es un libro muy práctico. De la misma manera, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es un libro también muy práctico que nos habla específicamente de la lengua, del problema de la lengua. Tanto Proverbios como Santiago no son más que un reflejo de la sabiduría de Dios. Y vemos cómo Dios despliega e invierte tiempo inspirando a personas a través de su historia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hablar de la lengua. Podemos ver entonces un reflejo en Santiago de lo que habla el libro de Proverbios. De hecho, Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Calamidad para el que mucho abre sus labios. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, el problema de la lengua trae división. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Otro pecado de la lengua: ha de perecer el que no controla su lengua. Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles.
Así es el proverbio en la boca del necio. Una persona que escuchamos hablando mucho, ella quiere dar a conocer todo lo que sabe y dice y aquella palabrería, ¿qué palabrería da? Y esa persona conoce proverbios y dichos famosos, pero cuando lo dice, rechina en los oídos, porque lo dice teniendo una vida que no apoya lo que dice en sus palabras. Él mismo contradice lo que dice. Hay personas que ni siquiera merecen ser leídas. Hay personas que no merecen ser escuchadas siquiera. Lo mismo es un proverbio en la boca de un necio. Algún aire de sabiduría en la boca de un necio. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Es como las piernas de un cojo, no tienen funcionamiento. También dice Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Fíjense bien, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. No solo es malo hablar en las espaldas de otros lo que no debemos hablar. También es malo hablar frente a otro lo que no se debe decir lisonjeándole, por lisonja o por ganarse un favor delante de los ojos de ellos. Hacerle creer algo, lisonjearlo, también es malo. Eso es también malo delante de los ojos de Dios. El problema de la lengua es un problema serio. Cuando hablamos mal, pecamos, pero cuando hablamos bien, queriendo nuestro propio beneficio, también pecamos. Las lisonjas. Y Santiago presenta este problema diciendo: ningún hombre puede domar la lengua. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de domarla. Nadie puede domarla, pero tenemos la necesidad de domarla. Así que lo que presentó de esta manera, para que nos demos cuenta que es un trabajo arduo en el cual todos debemos ejercitarnos. Todos debemos ejercitarnos diaria y constantemente en la ayuda del Espíritu de Dios para poder honrar a Dios con nuestra lengua. Por eso es que dice, nadie puede domar la lengua, pero tenemos que domarla. Nos está dando el tamaño del asunto. Y providencialmente nosotros estamos estudiando el libro de Santiago. Lo estamos haciendo consecutivamente y nos hemos dado cuenta que Dios quiere que nosotros domemos nuestra lengua. Estamos aprendiendo que tenemos algo que hacer con nuestro hablar. Hay algo que hacer con nuestro hablar. Y es mi interés, mis amados hermanos, en que en los próximos domingos salgamos de este lugar reflexionando en cómo estamos usando nuestra lengua, en cómo estamos hablando, en por qué hablamos como hablamos. Pregúntate, ¿por qué yo hablo así? ¿Qué queremos comunicar con nuestra lengua? ¿Será que yo quiero decir solamente lo que dicen mis palabras o hay otra cosa en mi corazón que se ve evidente? ¿Qué queremos alcanzar? Es mi deseo que salgamos reflexionando de esa manera los próximos domingos. Hoy veremos dos cosas y la primera cosa que veremos es que la lengua determina la dirección de nuestras vidas. Veremos en primer lugar que la lengua determina la dirección de nuestras vidas. Sí, la lengua determina la dirección hacia donde nos conducimos. La dirección de nuestra vida, mi amado hermano, en gran medida queda afectada por el uso que le damos a la lengua. Para demostrarlo, Santiago recurre a dos ilustraciones. Él usa dos ilustraciones. Como hemos estado notando, Santiago usa bastantes, ¿verdad? Bastantes ilustraciones, de hecho, de la naturaleza. De hecho, es el autor que usa más ilustraciones de la naturaleza en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Lo que hace es recurrir al sentido común, a la naturaleza y al diario vivir, a la experiencia misma de las personas a través de las ilustraciones, para asentar duros golpes en la vida práctica de sus destinatarios. Los hace reflexionar de esta manera. Ilustraciones que ellos mismos dicen, no tengo para dónde agarrar. Tiene razón, tengo que trabajar en esto.
Versículo 3 del capítulo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice el versículo 3. Con esta ilustración, Santiago es muy gráfico y se comunica claramente. Los caballos son animales muy fuertes, ¿verdad? Se caracterizan por su potencia y por su velocidad. Seguro nosotros estamos bien informados cómo los caballos pueden arrastrar cosas pesadas por largo tiempo y a gran velocidad. Carretas, ¿verdad? Pensamos en las películas, en las carretas que aún ahora, cómo arrastran cosas por largo tiempo y a buena velocidad. Pero el caballo, aún en su potencia y en su gran tamaño, son manejables. Se manejan. Se pueden dominar con un pequeño freno que se pone en su boca. Son fácilmente manejados estas bestias, tanto que alguien de poco peso y de baja estatura puede dominarlos y puede llevarlos por donde quiera. Tal es el caso de las carreras hípicas. Los jinetes son elegidos de baja estatura y de poco peso y dirigen unas bestias muy grandes y muy rápidas. Los llevan por donde quieran. Ellos son pequeños y los caballos son muy grandes. Son rápidos y ellos lo dominan, siendo pequeños. También podemos ver con una gracia singular mujeres frágiles, cómo pueden conducir esa gran bestia. Ellas manejan con hermosura estos grandes animales y hasta los ponen a saltar. Pero todas estas personas pueden manejar estos grandes animales solamente con un freno que se pone en su boca. Con un freno que se pone en su boca. Yo he visto cómo personas han sido aplastadas por caballos en mangas de coleo y han muerto y algunas han quedado muy graves. Sin embargo, estos animales pesados pueden ser conducidos, controlados por un pequeño freno en su boca. Y son conducidos aún a lugares donde ellos no quieren ir, con un freno en su boca. Y eso, o ese es precisamente el punto de Santiago. El control que el hombre puede tener con algo tan pequeño de un animal tan grande. El control que un hombre puede tener con algo tan pequeño de un animal tan grande. Y el segundo ejemplo es parecido. El versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. La Biblia de las Américas dice: dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. La palabra pequeño que aparece acá es el superlativo de la palabra micro en griego. El superlativo de eso, más pequeño que micro, es lo que se usa aquí. Más pequeño que micro es la palabra que se usa aquí para decir pequeño. Se usa también esta palabra cuando Pablo lo menciona en Efesios 3:8 y dice que Él es menos que el más pequeño. Él es menos que el más pequeño. Es un superlativo de micro. Y Santiago usa esa palabra aquí para enfatizar algo muy, muy pequeño comparado con el tamaño de las grandes naves, de los grandes barcos. Usa la palabra timón. Un pequeño timón. ¿Pero qué es un timón? Niño, no es el de Timón y Pumba. Timón es más bien una parte del barco que está en la popa. ¿Cuál es la popa? O en la parte de atrás del barco, que queda sumergida y sirve para darle dirección a una nave o a un barco. Una parte del barco muy pequeño que está en la popa sumergida y le da dirección a esa gran nave. Algunos barcos son tan grandes e imponentes, grandes, y aún su curso está determinado por algo prácticamente insignificante que queda atrás comparado con el tamaño. ¿Cuánto pesa un barco? Y sin embargo, una persona lo puede controlar.
¿Cuánto pesa un barco? Y una persona lo puede controlar. Una sola persona puede controlar el caballo. ¿Cómo? A través del freno en su boca. Una sola persona puede controlar a un barco. Algo tan pequeño es capaz de ejercer un control total sobre el caballo y el barco. Y lo mismo pasa con nuestras lenguas. Santiago nos dice aquí que así como el freno determina la dirección en la que va el caballo, y así como el timón determina el curso de los barcos, mis amados hermanos, nuestro hablar determina en gran medida la dirección de nuestras vidas. Es un miembro pequeño, como el freno del caballo, como el timón de un barco, pero es lo que marca el curso. Es lo que marca el curso. Nuestro hablar, el uso de nuestra lengua marca la dirección de nuestra vida. Marca la dirección de nuestra vida. Te pregunto, evaluando lo que predomina en tu hablar, evaluando lo que predomina en tu hablar, ¿hacia dónde te diriges tú? ¿Hacia dónde nos lleva nuestra lengua? Ciertamente vamos a algún lugar, pero ¿a dónde? ¿Hacia dónde nos conduce nuestra lengua? Es inevitable ir a algún lugar, el punto es hacia dónde vamos. O para bien la usamos o para mal. Sea un lugar bueno o malo donde te dirijas, la lengua es un factor determinante. ¿Hacia dónde te dirige tu lengua? Por la forma como usas tu lengua, ¿hacia dónde te diriges tú? Dice el versículo 4, naves grandes y llevadas de impetuosos vientos. A pesar de los impetuosos vientos de la tormenta, la lengua o el timón, en este caso, tiene la capacidad de conducir al barco. A pesar de eso, lo mismo la lengua. A pesar de los grandes vientos de la tormenta, tiene la capacidad de conducir nuestra vida, nuestro hablar. La palabra correcta en el momento correcto puede hacer un bien inimaginable, pero la palabra incorrecta puede ser la causa de un gran caos. Un pastor lo ilustra de esta manera. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill pudo hablar de tal manera que pudo convencer a una nación del gran peligro que representaba Adolfo Hitler. Le dio trabajo convencer a la nación, pero pudo llegar a hablar del tema cuando nadie estaba apercibido de esto. Sus palabras hicieron bien y una nación se preparó. Pero por otro lado estaba Adolfo Hitler, hablando y dando discursos, largos discursos, convirtiendo a Alemania en una maquinaria de guerra para arrasar con millones de personas. El poder, el impacto de las palabras estaban allí presentes, transformando naciones, literalmente dirigiendo naciones. La palabra correcta puede hacer un bien inimaginable. Una palabra incorrecta, un mal incomparable. Una palabra correcta puede, o mejor dicho, una palabra incorrecta puede cerrar puertas. Una palabra incorrecta puede crear una mala reputación de ti delante de los demás. Puede marcarte para mal por el resto de tu vida una palabra. El uso de nuestras lenguas determina en gran medida la dirección de nuestras vidas. Lo que dices y lo que tú dejas de decir, mi amado hermano, a tus padres, a tus profesores, a tus jefes, lo que tienes que decir a tu cónyuge, a tus hijos, marca, tiene una diferencia, tiene un poder, marca el curso de acción lo que tú dices. Una palabra en un contexto familiar puede transformar una familia. Una palabra en un contexto familiar puede transformar una familia. Por eso es que nosotros debemos apelar a la sabiduría, a la palabra de Dios y tener cuidado de lo que decimos. ¿Qué decimos cuando hablamos?
Cuando aconsejamos a alguien, ¿qué decimos? ¿A quién mencionamos? ¿Cómo ilustramos? Porque el daño que podemos hacerle a una persona es grande, pero también el bien que podemos hacerle es inmenso. Cuida tus palabras. Mide tus palabras, mi hermano. Tenemos dos ilustraciones, el ejemplo del caballo y el ejemplo del barco, para decirnos que eso ocurre con nuestra lengua. Y pequeña que es, y entre los dientes, dentro de la boca. Y mira lo que puede hacer. Hermanos, yo sé que nosotros hemos vivido experiencias cuando una palabra ha sido determinante para bien o para mal. Yo sé que sí. Y yo sé que personas se han quedado marcadas de una mala manera en nuestra mente porque lo escuchamos decir algo mal. Y quedaron literalmente, como decimos, le hicimos la cruz. O una persona se ganó nuestro corazón con una palabra en su momento. Nosotros hemos experimentado eso. Tenemos que cuidar cómo hablamos. Tiene el poder de dirigir nuestra vida. El versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjense que la lengua se jacta, se gloría de grandes cosas, siendo un miembro pequeño. Lo que se afecta con todo y su pequeño tamaño es algo grande. La lengua es responsable de grandes situaciones. En otras palabras, la instrumentalidad de la lengua es algo impresionante. El uso de la lengua como instrumento para lograr cosas es algo impresionante. Mujeres hermosas y ricas se han casado con hombres feos y pobres porque ellos hablan bien. Y así en otras cosas. Personas han recibido un buen trabajo porque cuando en su presentación, en su entrevista, por hablar dieron una buena impresión, usando bien la lengua. Por eso aquel dicho, no importa que si es niño que salga feo, porque puede tener labia, dicen algunos. Eso es algo que nosotros vivimos. La lengua para lograr grandes cosas es impresionante. Muchos con comunicarse bien, sin tener razón. Muchos con comunicarse bien, sin tener razón, han convencido a otros. Muchos diciendo mentiras, comunicando algo bien, han convencido a otros. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros debemos entender y sabemos que hay un recurso siempre cuando las cosas se ponen mal. ¿Por qué? Podemos hablar. Si se puede hablar, hay un recurso para solucionar. No siempre hay que irse a otros métodos. Puede ser que hablando las cosas se resuelvan. Es un gran instrumento, es poderoso. Por eso es que vamos a escuchar consecuentemente un consejo. Pero habla con él, habla con ella, di lo correcto, di la verdad. Hay un recurso. Por eso es que los políticos siempre apelan, que lo mal usan, al diálogo. Vamos al diálogo. Hay un recurso. Como mencionaba anteriormente, algo claro que nosotros podemos darnos cuenta también, quiero mencionar, porque el pasaje lo comunica, es que nosotros tendemos a minimizar el impacto de nuestras palabras. Ah, no, mis palabras son poca cosa. Y si el otro es el que se pone bravo o lo afectamos al otro, bueno, no, mis palabras no tuvieron ese impacto, es él que es sensible. Él es muy sensible, lo que pasa, él es inmaduro, no pudo discernir lo que yo le dije. No supo manejar lo que yo le dije. ¿O no pasa? Personas que tienen problemas con el hablar, con comunicarse y le echan la culpa siempre a los otros. Claro, puede darse el caso de que alguien pues de ninguna manera quiere escuchar lo bueno que nosotros le decimos o lo bueno como lo hacemos. Sin embargo, generalmente no lo es. Le echamos la culpa al otro cuando nosotros somos los responsables de nuestras malas palabras. Tendemos a minimizar el impacto de nuestras palabras.
Eso nos pasa a todos. De hecho, yo creo que Santiago da estas ilustraciones tan precisas y usa tanto espacio para mencionarlas, porque si alguien le preguntara, ¿cómo me puedes decir tú que la lengua puede controlar todo el cuerpo? ¿Cómo me vas a venir a decir tú que la lengua tiene tanto poder, que tiene tanto impacto y puede conducir toda la vida de una persona? Eso es una estupidez. Una cosa no tiene que ver con la otra. La lengua es un miembro muy pequeño. No le eche la culpa a la lengua. Bueno, Santiago lo presenta de esta manera para que cuando le dijesen eso, lo que le contradicen pudieran quedar atados al sentido común y a su propia experiencia de la verdad que Santiago les está hablando acerca de la lengua. La lengua tiene la capacidad de dirigir el destino de nuestras vidas. Y eso es algo que debemos estar claros. El impacto de las palabras han tenido y tienen una repercusión en naciones enteras, en familias completas, en iglesias completas. Por eso tengamos cuidado de no minimizar nuestras palabras o las consecuencias de lo que decimos o lo que decimos. Muchas veces no sabemos, en serio que no sabemos el alcance de nuestras palabras para bien o para mal. El versículo 5 dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vemos una vez más aquí la comparación de algo pequeño con algo grande. Un pequeño fuego, una pequeña chispa, un gran bosque encendido. Una pequeña lengua, pero que tiene grandes resultados. Eso es lo que ocurre con las palabras. Tienen un gran poder. Santiago quiere producir algo en nuestras conciencias y quiere más bien afectar nuestras conciencias y nuestros corazones con respecto a esto. Santiago quiere impresionarnos de la magnitud, del alcance que tiene la lengua. El poder de las palabras, no en el sentido carismático que sigue, la palabra tiene poder, varón. No en ese sentido meramente lo estoy diciendo. Estoy hablando de las repercusiones, de la sabiduría al hablar. No que hay algo místico, sino que hay algo objetivo que afecta a las relaciones cuando nosotros no hablamos bien. Algo tan pequeño tiene tan grandes influencias, repercusiones. Santiago quiere que veamos que nuestras palabras no son inofensivas. No. Él quiere que nosotros sepamos que lo que decimos afecta vidas enteras, afecta a otros, afecta a iglesias, afecta a países. Las palabras pueden levantar y pueden destruir, pueden consolar y pueden aplastar, pueden edificar y pueden contaminar. De hecho, el texto hablará más adelante de esto, que con un mismo instrumento somos capaces de bendecir a Dios y de maldecir a los hombres. El mismo instrumento. Tenemos un ejemplo. Los hijos que hablan mal de los padres o que hablan mal a sus padres. Sí pasa, ¿verdad? Yo me veo cautivo de eso. Yo me veo cautivo de eso. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La generación irrespetuosa está a fácil vista. Nosotros la conocemos. La facilidad con que les faltan el respeto a las autoridades no es más que un reflejo de la mala relación entre padres y hijos. Los hijos le dicen malas cosas a sus padres. El tono con que le dicen algunas cosas, la forma como responden, eso afecta y le dicen malas cosas. No solamente por lo que le dicen, sino cómo se lo dicen, en el tono que se lo dicen. Son palabras que ascienden a los cielos y son escuchadas por Dios mismo. Y Dios la toma muy en serio cuando los hijos hacen esto con sus padres. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre
y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Voy a repetirlo. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mira lo que dice Proverbio para tal persona que deshonra a sus padres. Seas un adolescente, seas un joven o seas ya un adulto que tu papá todavía está vivo. Proverbio 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hermanos, el corazón de Dios se ve reflejado en esto. Se le apagará la lámpara a aquel que maldice a su padre o a su madre. Dios tiene el ojo puesto en esto. Y además su corazón se ve reflejado en Levíticos 29. Fíjense lo que dice Levíticos 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Qué? ¿Pena de muerte para el pecado de deshonra a los padres? Sí, pena de muerte. Un pecado de la lengua. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Es como si hubiese matado a su padre cuando habla mal de él o le habla mal a él. Hermanos, los pecados de la lengua no son poca cosa. Dios no lo ve de esa forma. Y quiero usar este ejemplo para comunicar eso también. Dios toma en cuenta los pecados de la lengua. Podemos ver el chisme, lo que hace el chisme como una gran ilustración del poder destructivo de las palabras. Un rumor es capaz de destruir vidas, de dividir iglesias. Muchas veces no estamos conscientes definitivamente de lo que estamos diciendo. Y muchas veces no estamos conscientes de que lo que estamos diciendo es un chisme. De hecho, somos más conscientes cuando otro dice algo acerca de nosotros que cuando nosotros decimos algo acerca de la otra persona. Claro, como nosotros somos los ofendidos. Debemos aprender entonces a detectar los pecados de la lengua, detectar los chismes cuando salen de nuestros propios labios. Debemos aprender a detectar el chisme cuando sale de nuestros propios labios. Parece que nosotros decimos la cosa, pero no, eso no es un chisme. No, eso no es un pecado de la lengua, solamente que queremos orar. O tú necesitas saber esto. Eres mi amigo. Parece que a veces nosotros tenemos permiso y licencia para matar con la lengua. Porque yo soy el ofendido. ¿Cómo le va a hacer eso a ella, vale? Y tenemos el permiso, la licencia de matar con la lengua. Pero no tenemos tal licencia, mi amado hermano. Mi amado amigo, no tenemos tal licencia. El curso de nuestra vida está determinado por el uso que le damos a nuestros labios. Insisto, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cómo estás llevando el caballo de tu vida? ¿Cómo lo estás conduciendo? ¿Hacia dónde estás dirigiendo esa nave? Hermano, ¿estás trabajando para dominar ese instrumento y usarlo para la gloria de Dios en vez de usarlo para maldición? ¿Estás trabajando para que ese instrumento tuyo sea usado para el avance del reino y no para el avance del reino de Satanás? Ese es el tema, la necesidad que tenemos de domar la lengua. Y lo segundo que veremos hoy está en el versículo 6. Y en serio a mí me gustaría saltar este versículo. En serio a mí me gustaría saltar. Complicaciones de interpretación bastantes. Y cuando tú le agarras el punto de la cosa a este versículo, lo que dice no está fácil. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno.
Con este versículo veremos la lengua posee un enorme poder destructivo. La lengua posee un enorme poder destructivo. Como nuestro segundo punto. Santiago se mueve entonces del énfasis del tamaño de la lengua y su capacidad de dirigir la vida al poder y la capacidad destructiva que tiene. Al poder y la capacidad destructiva. Él no solamente dirige nuestra vida, sino que tiene una capacidad y un poder destructivo enorme. Es como si Santiago quisiera advertirnos que tener este miembro en nuestro cuerpo es semejante a andar con nitroglicerina en el desierto. La nitroglicerina se usaba mucho antes de que se inventara la dinamita. La nitroglicerina, si pasa los 42 grados centígrados, explota. Andar con nitroglicerina en un desierto es sumamente peligroso. Bueno, la lengua que tenemos en la boca es como andar con nitroglicerina en un desierto. Puede explotar en cualquier momento. De repente se ve elevada la temperatura y ocurre un problema. ¡Boom! Explotamos, decimos lo que no debemos decir. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. ¡Wow! El hombre aún no ha podido entender la capacidad que tiene la lengua de hacer daño. Y porque no la entendemos, la usamos descuidadamente. Descuidadamente. Se han visto reportajes de niños que han matado a otros niños jugando con un arma de fuego, porque ellos no saben la capacidad destructiva que tiene el arma. De la misma manera, parece que nosotros debemos entender, como entendió Santiago, y por eso lo comunica así, que debemos comprender, aprender la capacidad destructiva que tiene nuestra lengua, para que no caigamos en el error de esos niños que han matado a otros por usar un instrumento y no saben la capacidad destructiva que tiene. De modo que el punto de Santiago aquí es impresionar nuestras conciencias y nuestros corazones para que no seamos tan descuidados. Hermanos, no seamos tan descuidados. A veces cuando yo estoy dando consejería me pongo: hermano, no, si yo se lo voy a decir, pero ven acá, vamos a ver cómo se lo vas a decir. Recuerda esto y esta palabra así, mejor dilo así. Comunicarías algo que no quieres comunicar o comunicar. Aún en eso hay que ser cuidadoso. ¿Cómo decimos y cómo usamos la lengua? De hecho, la Biblia compara el hablar con un arma. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense de esa metáfora. La lengua de los sabios es medicina. Es el bien que nos hace la medicina. Así es también la lengua en un sabio. Es algo bueno. Sana, hace bien, conforta, levanta el ánimo. No así la boca del necio. La boca de un necio es como un golpe de espada. Lo que hace es matar y hacer daño. Se compara con un arma. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué es? Bueno, martillo y cuchillo y saeta aguda. Es peligroso, es un arma mortal. Con cualquiera de esas armas tú puedes matar a una persona. Salmo 52:2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Como navaja afilada. Sí, porque hay hombres y mujeres que afilan literalmente su lengua, la preparan y hasta piensan y maquinan lo que van a decir al otro. Afilan sus lenguas. En serio, las liman para usarlas para fines macabros, destructores, para empequeñecer a los otros, tratando de ellos engrandecerse a sí mismos. Se preparan para eso.
La lengua es un arma peligrosa, indudablemente. La habilidad que tenemos de hablar tiene muchísima capacidad de hacer bien, pero es peligroso también. Y hay 5 cosas que Santiago dice acerca de la lengua en el versículo 6. 5 cositas. En primer lugar, él dice que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Usa otra metáfora. Él ha pasado del pequeño tamaño de la lengua en comparación con lo que puede hacer del pequeño fuego que puede encender un bosque. Pero aquí está diciendo que la lengua misma es un fuego. Ella es un fuego. Es una metáfora. El fuego es bueno si se usa apropiadamente. Claro está. La cosa cambia cuando el fuego está fuera de control. Eso es tremendo lío. Y grandes incendios forestales han matado a muchas personas y han dado pérdidas millonarias a ciudades. Nosotros podemos cocinar con el fuego, pero también podemos encender un bosque, apagando una fogata mal. Podemos calentarnos con el fuego, pero también podemos hacer desaparecer una casa completa con el fuego. Hermanos, el fuego es altamente destructivo y puede producir unos de los más intensos dolores. Las quemaduras son de las cosas que más duelen. Y cuidado si no es lo que más duele. ¿Se han quemado alguna vez? Y no he visto ninguno marcado de gravedad por eso. Imagínense lo que quedan deformes por la quemadura. ¿Cuánto duele eso? El fuego es destructivo y puede producir uno de los más intensos dolores. Y Santiago nos dice que la lengua es un fuego. Un fuego. El fuego causa un dolor intenso, pues la lengua es un fuego y causa también un dolor intenso en otros. ¿Cuántas esposas no han sido heridas por sus esposos por una pequeña palabra? Y eso es un dolor, mi hermano. Grande. O cuando nosotros no hemos herido a otra persona y hemos producido un dolor intenso. La lengua es capaz de producir un dolor más intenso que el que nosotros físicamente podemos sentir. Hermanos, hay gente que se deprime, se enferma por que alguien le dijo algo malo, X cosa. Afecta todo. La lengua hiere, la lengua hiere. La lengua produce grandes desastres, puede destruir matrimonios, puede hacer que los hijos se aparten. La lengua puede hacer que los padres se desanimen, puede producir ofensas a lo que es difícil dar marcha atrás. Puede arruinar la reputación de personas. De hecho, una característica del fuego es que se expande rápidamente. Cobra sus dimensiones y dimensiones inmensas. También, con qué velocidad las palabras corren. Corre el chisme. Se disemina tan rápidamente que tiene un gran alcance. Hay incendios que se hacen intencionalmente. Sí, gente hace incendios intencionalmente. Pero mis amados hermanos, hay otros incendios que se hacen por descuido. Y cobran la misma cantidad de vidas que los que se hacen intencionalmente. Un descuido tuyo. Una colilla de cigarro, un vidrio con la acción directa del sol. Del mismo modo, el uso descuidado de la lengua es una cosa seria. Hermanos, y así tú creas que no va a causar gran impacto, sí lo hace. Y si lo usas descuidadamente, también puede matar a muchas personas y producir grandes desastres. Pensando lo mejor de nosotros, yo creo que los incendios, o que el mal principal de nosotros, o que vamos a enfrentar, no es que nosotros causemos un incendio o usemos nuestra lengua malintencionadamente, pensando lo mejor de nosotros. No va a ser nuestra intención en algunos momentos, o en general. Pero el mayor problema que tenemos entonces es el uso descuidado de nuestras lenguas.
mayor problema que tenemos. Tenemos que cuidarnos entonces. Mucho daño se lleva a cabo por un uso malintencionado de la lengua, pero no es menor el daño que se da o que se hace por un uso descuidado, negligente de la lengua. Eso debe apercibirnos para que tengamos mucho cuidado de lo que hablamos, del tono que usamos, de cómo lo decimos, de cómo estamos enseñando. Si estamos enseñando o no a otros. El no pensar antes de decir algo ha causado mucho mal. Hermanos, la lengua es un fuego. Es un fuego. En segundo lugar, la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Es una vastedad de maldad. Es mucha maldad. Ese es el punto de la palabra mundo aquí. Es mucha maldad. El uso que nosotros le damos a la lengua puede hacer un enorme despliegue de maldad. Un mundo de maldad en la lengua. Ingenuamente podemos creer que es insignificante, pero las implicaciones de lo que decimos son grandísimas. Es un mundo de maldad. Por eso pecamos ampliamente con la lengua y muchas veces son los pecados que más justificamos y defendemos. Porque la inmoralidad, eso es algo grave. Dios mío. Este robó. Este se volvió. Mira. Este está saliendo escondido y se acostaron. Aquel está saliendo con un no creyente, o aquella está saliendo con un no creyente. ¡Qué malo! ¿Y qué con los pecados de nuestra lengua? Pecamos ampliamente con la lengua. Y muchas veces son los pecados que justificamos más y los defendemos. Violamos la ética de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos para adelante, no hay problema. La expresión que se usa aquí es similar a la de Pablo cuando habla del dinero en 1 de Timoteo 1:6. Cuando dice Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Recuerdan? Es como que la raíz de todos los males, de todos los males. O sea que el amor al dinero viola toda la ley de Dios. Algo así. Bueno, la lengua viola toda la ley de Dios. Con la lengua quebrantamos todos los mandamientos de Dios. La lengua puede blasfemar de Dios. La lengua puede hablar mentira, la lengua puede seducir, puede difundir el error, puede producir contienda, puede estimular el vicio, puede corromper a otros, puede dividir iglesias, puede indisponer a alguien contra otro. La lengua, hermanos, transgrede toda la ley de Dios. La boca, nuestros labios son un mundo de maldad. ¿Cuánto mal se puede hacer con la lengua? Y esta es la realidad terrible que está planteando Santiago aquí. ¿Cuánto mal se puede hacer con la lengua? Es muy amplio el abanico de las cosas que pueden pasar. Santiago está pintando un cuadro trágico del hablar. Es algo que hacemos con tanta frecuencia y que lo hacemos con tanto descuido. Con tanta frecuencia y con tanto descuido. Está pintando un cuadro trágico. Pero no solamente la lengua es un fuego, no solamente es un mundo de maldad, sino que también la lengua contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. Es un miembro que tenemos en el cuerpo y contamina el resto entero. Hemos visto la influencia de la lengua sobre el cuerpo. Decíamos que la lengua tiene dominio propio y nos domina a nosotros. A veces no podemos contener nuestras palabras, eso lo hemos dicho. Pero también hemos dicho que aquel que es capaz de controlar su lengua es capaz de dominar el cuerpo entero, ¿cierto? Y aquí vemos cómo la lengua puede contaminar el cuerpo entero. Cuando hablamos de cuerpo entero, queremos decir, o quiere decir Santiago, todo nuestro ser, todo. La lengua tiene la capacidad de afectar todo nuestro ser. No domar la lengua tiene consecuencias en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Tiene un efecto contaminante. Por eso es que no debemos minimizar los pecados de la lengua. No, pero esto fue en este contexto, yo lo dije en este contexto. Bueno, lo que dijiste en ese contexto va a afectar todo el otro contexto. Todas las áreas de tu vida, todas las facetas de tu vida. Te contamina entero, todo tu ser.
Hay una contaminación moral que afecta a todo nuestro ser como resultado de lo que decimos. Como resultado de lo que decimos. Porque dijo Jesús que lo que contamina el cuerpo o lo que ensucia no es lo que entra, sino lo que sale. Por eso los pecados de la lengua no son poca cosa. Hay que verlos como Dios los ve. Hermanos, aunque digas algo de una manera aislada, donde creas que son tú y otra persona, créanme que la otra persona puede hablar y va a afectar, y va a afectar, y va a afectar, y va a afectar el resto de tu cuerpo, el resto de todo tu ser, la faceta de tu vida, los ámbitos de tu vida. Va a afectar. En algunos países, algunos políticos dicen algo mal y eso afecta a un supuesto político. Los cargos es así. Di algo mal en tu trabajo y vas a ver cómo afecta tu barriga. O tu relación matrimonial. Pero también la lengua inflama la rueda de la creación. ¿Cómo podemos leer esto? Inflama la rueda de la creación, ¿verdad? Se ve como raro, ¿verdad? Podemos decir también que la lengua inflama el curso de la vida. Ese es el punto, el curso de la vida. Los comentaristas dicen acerca de esta expresión que comunica que la lengua impacta todas las facetas de nuestra vida. Impacta desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Todas las facetas de nuestra vida son impactadas desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Toda nuestra vida está marcada por el uso que le damos a nuestra lengua. De hecho, todavía estamos cosechando las consecuencias de cosas que otros dijeron y cosas que tú mismo has dicho. Hasta ahorita estamos cosechando eso. Reflexiona un poco y te darás cuenta. Ese es nuestro diario vivir. Grandes bendiciones han venido a través a nuestra vida por el buen uso de la palabra. Aún el mismo medio que Dios ha dejado para hacernos saber su voluntad. La forma como otros pueden explicar esa voluntad a otros. Lo hacen a través de la boca, del hablar, de la lengua. Hemos experimentado grandes bendiciones por el buen uso de la palabra. Pero ¿qué impacto tan negativo puede tener nuestras palabras? Por eso debemos preguntarnos ¿qué impacto estamos dejando nosotros en otra vida? Inflama el curso de la vida, no solamente la tuya, sino la de los otros. ¿Cuántas personas no han perdido trabajos porque otros han hablado mal de ellos? ¿Cuántos se han abstenido de cualquier cosa por alguna palabra? Eso pasa, no solamente te afecta a ti, sino al otro. Inflama la rueda de la creación, cambia el sentido, el curso de la vida en una mayor escala, no solamente en tu vida nada más. Países, como hemos dicho, la historia se ha visto que ha ido y ha venido por palabras de las personas, por cómo hablan. Preguntémonos entonces qué impacto estamos dejando, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras familias. ¿Cuál es el impacto que tú estás dejando en tus hermanos de la iglesia? ¿Qué impacto estás dejando? ¿Qué impacto estás dejando en tu comunidad? ¿Qué curso le estás dando a tu propia vida con tus palabras? ¿Qué curso, qué dirección le estás dando tú a tu vida? O a la vida de otros con tus palabras. ¿Cómo estás dirigiendo tú la vida de tu hermano con tus palabras? Eso es algo importante para no pensar solamente en nosotros. ¿Estás tú marcando la vida, el curso de la vida de otras personas con tus palabras? ¿Estás tú logrando tener intercepción con las vidas de los demás y produciendo algo positivo para la gloria de Dios? La lengua inflama la rueda de la creación, mi hermano. Ahora, si nosotros no la usamos constructivamente, te aseguro que la vamos a usar mal y vamos a dar cuenta de eso. Vamos a rendir cuenta a Dios. Y por último, la lengua es inflamada por el infierno. Es bueno que este punto haya quedado de último para que estemos más pendientes, ¿verdad? La lengua es inflamada por el infierno. Y la nota aquí concluye con algo bien serio, bien sobrio. Bien, ubícate. Está claro de esto. La llama que alimenta el fuego de la lengua
es el fuego mismo del infierno. Esto no es más que otra manera de decir que el diablo mismo tiene mucho que ver con lo que ocurre con los pecados de la lengua. El diablo tiene mucho que ver con lo que ocurre con los pecados de la lengua. Hay una conexión directa del diablo con lo que los hombres dicen con sus labios. Hay una conexión directa. Santiago nos está enseñando eso, mi hermano. Es inflamada. No dice la lengua fue inflamada en su tiempo allá cuando Adán pecó. Bueno, el diablo inflamó y... No, es inflamada. No en un punto de la historia, no en algún momento. La lengua es todavía inflamada por el infierno, aún hoy. La idea de que nuestras palabras son nuestras y que tenemos la libertad de decir lo que nosotros queramos, lo que pensemos cuando queramos decirlo, la idea de que nos pertenece es ingenua, porque el diablo ha estado detrás de muchas expresiones que fueron dichas con buena intención. Con buena intención el diablo ha estado atrás allí. Y sin embargo, esas buenas intenciones o esas palabras dichas con buenas intenciones han sido originadas directamente del mismo infierno. Del mismo infierno. ¿Crees que sencillamente estabas expresando tu opinión? ¿Crees que la cosa sencillamente se quedaba entre tú y esa persona, pero las dimensiones cósmicas de esas palabras ni siquiera tú la entiendes? Hermano, por el Espíritu Santo Dios ha querido revelarnos que el diablo tiene mucho que ver con las cosas que ocurren en este mundo, incluyendo las palabras que se utilizan. Dios nos quiere enseñar eso hoy también. Muchas de las cosas que se presentan en los medios de comunicación tienen una alimentación directa del mismo infierno. Y los hombres no se dan cuenta, son ciegos y quieren seguir siendo ciegos. Allí vemos cómo a través de las palabras en los medios de comunicación se promueve el feminismo, el homosexualismo, el socialismo, el posmodernismo, el relativismo, el evolucionismo, entre muchas otras cosas más que son inflamadas por el infierno. Cosas que corroen la sociedad, que dañan la sociedad, se promueven con palabras. Pero dice Santiago que hay una mente detrás de todas estas cosas. Desde el mismo infierno opera una mente e inflama las palabras para promover estas cosas. Hermanos, insisto, no debemos ser ingenuos con respecto a nuestra lengua y su alcance. Pero nadie me escucha a mí. La gente no me cree. Yo soy calladito. Tus palabras tienen un alcance cósmico. Y Santiago quiere decirte eso. El mismo apóstol Pedro, en Mateo 16:23, con muy buena intención, nótese, dijo palabras a Cristo, que Cristo reaccionó viendo la influencia satánica tras bastidores. Lo que Cristo respondió: apártate de mí, Satanás. Aguántalo ahí, témelo ahí. Mateo 16, unos versículos más arriba, Pedro, no te lo he revelado ni sangre ni carne. Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acababa de decirlo. Menciona el autor más adelante: no, Señor, que no te acontezca tal cosa, no pienses eso mal de ti. Apártate de mí, Satanás, porque piensas cosas de este mundo y no piensas las cosas celestiales. Y nosotros, mis amados hermanos, por descuido, con buenas intenciones y sin sabiduría, ingenuamente podemos estar haciendo la obra del diablo en contra del reino de Dios. Tú sabes que si Cristo le hubiese hecho caso a Pedro, eso era una obra del diablo en contra del reino de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Por no usar bien nuestras palabras, en vez de atribuir alabanza del reino, estamos militando con el diablo. Pero no debemos impresionarnos de esto, mi amado hermano, puesto que sabemos que podemos estorbar con nuestro pecado el avance del reino. Y nuestro pecado, incluyendo lo de la lengua, son precisamente eso: un estorbo, una mancha en el avance del reino en nuestra vida y en el mundo.
El pecar es sencillamente hacer la voluntad mía o de Satanás antes que la voluntad de Dios. Eso es el pecar. Y estamos obrando entonces cuando pecamos a favor de quién. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos que cuidarnos porque podemos decir cosas que nunca debimos decir, que pueden hacer daño, un daño incalculable que no teníamos ni la remota idea de que iba a producir ese daño. Con buenas intenciones en nuestros corazones, un daño tan catastrófico. Pero como yo siempre digo, mi amado hermano, las buenas intenciones no son suficientes para hacer la voluntad de Dios. Hace falta que obedezcamos a Dios. Hermano, lo que Santiago dice en este pasaje debe impresionarnos. Su argumentación debe alentarnos, debe levantar temor en nosotros, en la forma en cómo utilizamos esta arma. Debe llenarnos de temor. Esta nitroglicerina que tenemos en nuestra boca. ¿Hacia dónde te diriges tú, mi hermano? ¿Estás dándole rienda suelta al poder que tiene la lengua para destruir? ¿Para producir el mal? Nosotros somos pecadores, y me dirijo ahora a aquellos que no han creído en Cristo. Somos pecadores, perdonados por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y Cristo perdonó nuestros pecados de la lengua, los pasados y los futuros, y le damos gloria a Dios por eso. Tenemos a alguien que pagó lo que nosotros merecíamos. Pero ¿qué me dices tú, amado amigo, que nos visitas? ¿Tienes a alguien que te haya perdonado? ¿O estás tú llevando la culpa de tus pecados sobre tus propios hombros? Mi hermano, mi amigo, tú has pecado. Tú has ofendido también con tu lengua. Tú lo has hecho. Mentiras, chisme, hablas mal de otros, maldices a otros. Tú muchas veces usas mal la palabra, menosprecias a Dios con tus palabras. Entre otras muchas cosas que haces. Tú sabes que esas cosas te hacen hijo de ira, reo del infierno. Has usado tus labios de una manera de la que tendrás que dar cuenta. Por eso te ruego, Cristo es el único que puede perdonar esos pecados porque su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar a los que creen en Él. Así que ven a Cristo en arrepentimiento, viendo la maldad que has producido con tu lengua y que ha contaminado todo tu cuerpo, y no desprecies a Cristo que puede salvarte. Él no ofendió, a Él le pegaban y no maldecían. A él le hablaban mal y no hablaban mal. Ven a Cristo y podrás ser salvo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Síguenos bendiciendo con este tema. Y te ruego que aunque nos suene que algunas cosas redundan, úsalas para impresionar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. Es nuestro deseo obedecerte. Tu iglesia anhela, Señor, arrepentirse del pecado que cometemos con la lengua. Hemos visto el gran potencial que tiene. Perdónanos, Señor. Y danos sabiduría. Que no seamos ingenuos, Señor. Por favor, que seamos muy cuidadosos, que estemos apercibidos de lo que decimos, que pensemos antes de hablar. Bendícenos con eso porque sabemos que te estaremos honrando, glorificando y haciendo tu voluntad. Queremos actuar para el avance de tu reino, no para ir en contra de él. Ayúdanos, te lo rogamos y te damos muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.